Buenas noches, les habla Teodoro Darnot, precursor de la teocracia para Venezuela y para América Latina. El tema que vamos a tratar en esta noche se titula Francmasonería venezolana. Es necesario saber que los masones tienen representantes en todas partes. Tiene 3 grados: aprendiz, compañero y maestro. Entre las órdenes de caballeros las hay caballero de Malta, caballero Rosacruz, caballero templario. Los ritos más conocidos son rito de York, rito escocés y rito de Caín. Hay más ritos. Los masones, por lo general, remontan su historia a la construcción de la Torre de Babel. Los masones en la antigüedad eran alquimistas, astrónomos e iluminados en la ciencia hermética. Se corporizaron para luchar contra la Iglesia y su disciplina social. La primera logia constituida fue la inglesa en 1717. Las logias son iglesias con jerarquía, liturgia, dogma, premios y castigos. El mayor número de masones se encuentra en Inglaterra y Estados Unidos. Como religión, los masones creen ser los dueños y señores de la tierra. La logia de Francia es atea, enemiga de la Iglesia y con un juramento en su constitución: el exterminio del cielo. Irán de Tiro representa el buen republicano asesinado por la reacción. El hombre es libre con mayúscula, aseguran. En Inglaterra, los masones buscaron el apoyo de la nobleza. En Francia, queriendo emanciparse de la logia inglesa, persiguieron la destrucción del Papa y del Rey, en venganza de la matanza de masones templarios ordenada por el Papa y el Rey en 1312. Los grandes maestros prepararon la Revolución Francesa. La divisa libertad, igualdad y fraternidad era la de sus ceremonias. La redacción de los derechos del hombre y el ciudadano, la edición de enciclopedias, todo esto salió de las logias. Todas las revoluciones son masónicas. Las preparan los masones para imponer su concepción del mundo basada en la inteligencia sobre la moral y en la ciencia y la felicidad gracias al progreso. La reforma protestante es otro producto masón. Los masones actúan por ansias de poder y por resentimiento contra el Dios Todopoderoso. Odio al triunfo de la Iglesia. La masonería dirige la política mundial. La caída de la monarquía se fraguó en las logias de París. La finalidad de las logias es el exterminio del verdadero cristianismo o pervertirlo. Tiene 25 niveles en su jerarquía. Fueron excomulgados por la bula del Papa Clemente. Son portadores de un secreto que es el lazo donde se apoya la fraternidad. Con ese secreto adquirieron el poder por medio del cual cambiaron el orden social en Venezuela y en el mundo,
y establecieron un gobierno dirigido por masones. 12 nudos son símbolo de la fraternidad universal y son las 12 constelaciones del zodiaco. El fin que persigue el iniciado: belleza, fuerza y sabiduría. El objetivo principal de la masonería es fundar un sistema mundial sin la influencia del cristianismo. La bula del Papa Clemente condena la masonería como herejía política. Esto es lo mismo que pecado político. Los templos masones tienen 2 columnas que representan las del templo de Salomón, Jaquín y Boaz. Una simboliza el bien y la otra el mal. La mano en la garganta en señal de cuchillo identifica como masón lo mismo que una firma con 3 puntos, que simbolizan los 3 clavos con que crucificaron o clavaron a Cristo. El saludo con 4 dedos recuerda el juramento masón. En los ritos masones hay símbolos ocultistas, cosas profundas de Satanás. Apocalipsis 2:24. Ellos entienden que hay un poder en los números. Por eso una de sus ciencias es la numerología y su número de sabiduría es el 666. La geometría y la numerología era la forma de cómo ellos ocultaban sus secretos en la construcción de sus catedrales. Los números 3, 5 y 6 son puntos de partida para la construcción de sus figuras geométricas. Uno de sus símbolos es la pirámide con un ojo. Otro símbolo masón es la llamada estrella de David. Esta es la estrella de los dioses, Moloch y Cuín, Amós 5:26. Su máximo símbolo es el pentagrama, el pentágono o pentáculo, estrella de 5 puntas, el símbolo satánico más poderoso en la masonería. ¿Por qué el símbolo de la pirámide? Porque la Gran Pirámide fue el centro de iniciación de los grandes maestros masones, sacerdotes, magos, astrólogos del paganismo antiguo. Era una escuela iniciática. Babilonia fue la capital del mundo pagano antiguo, Egipto el centro iniciático y Grecia el instrumento de paganización del mundo. Simbología pagano-masónica en la democracia venezolana. El pentágono, estrella de 5 puntas, de origen babilónico, en el emblema del nuevo orden democrático mundial. Es un símbolo pagano del culto a la fertilidad. Sus 2 vértices significan los poderes fecundantes masculino y femenino. Y 2 dioses en un rito de fecundación. Los revolucionarios masones jacobinos lo tomaron como el símbolo de la república laica. Esa es la causa por la que aparecen todas las banderas de las repúblicas laicas del mundo. Los colores del pentágono indican el tipo de masonería a la que pertenece la república laica. Masonería blanca, negra o roja. Pentágono blanco es masonería inglesa y norteamericana. Pentáculo negro, masonería negra africana. Logia Shango. Pentáculo rojo, masonería roja francesa revolucionaria. Se inspira en Roma democrática bajo el dominio de la capa roja del César, el gran dragón rojo. El laurel, símbolo griego-romano de la gloria, era otorgado en las Olimpiadas a los dioses del Olimpo, entre paréntesis los demonios. Luego los humanos en Olimpia, ciudad donde se celebraban las competencias deportivas heredadas de los dioses demonios. Luego el laurel se convirtió en la corona imperial del César. Los revolucionarios republicanos masones, que eran revolucionarios jacobinos, tomaron este símbolo pagano de la gloria mundanal y lo colocaron
en los uniformes militares, en los escudos nacionales. Allí permanece hasta el día de hoy. Cuando vemos la guerrera de un general venezolano, vemos los laureles. En el uniforme patriótico se encuentran los laureles. Por ejemplo, mire usted en su foto la guerrera del general Miranda o la de Bolívar. Es un símbolo pagano masónico. También el pentágono está en el uniforme militar masón, en el grado o jerarquía. Excomunión de Bolívar. Como hemos podido apreciar, la lucha de independencia no fue solo de independencia, sino también de cambios en lo jurídico, político y social. Y todo esto significó una lucha contra la Iglesia, la cual se había opuesto a la secularización de Venezuela. Por eso significaba la descristianización del país. La Iglesia halló en Bolívar su peor enemigo secular. Su proyecto democrático masón fue condenado como herejía política y Bolívar fue excomulgado por los gobernadores del arzobispado de Bogotá, canónigos Juan Bautista Pey y José Domingo Duquense. El edicto de excomunión es de fecha 3/12 de 1814. La secularización de Venezuela. En 1812 Venezuela inició el camino a convertirse en nación civil. En 1819 se concretó el secularismo como pacto nacional. En su historia Venezuela ha tenido 5 constituciones, cada una más laica que la otra. Esto quiere decir que las leyes cristianas iban siendo excluidas de los textos constitucionales y en su lugar iban siendo incorporadas las leyes laicas, entre paréntesis paganas. Estas leyes laicas cada vez imprimían al pueblo venezolano una condición de sociedad secular e iban borrando todo rasgo cristiano en ella. ¿Cuáles eran esas leyes? Por ejemplo, la ley sobre la condición laica de la educación venezolana. ¿Qué objetivo perseguía esta ley? Sin duda alguna, el formar el nuevo hombre laico, hombre profano, hombre que no fuera abiertamente o oficialmente cristiano como lo había sido en el pasado. El hombre del reino cristiano de la Nueva Granada. Los valores cristianos fueron desincorporados de la educación y en su lugar fueron colocados los valores ideológicos de la doctrina patriótica masónica. Así se fue creando una sociedad civil que en el fondo es masónica, idolátrica, patriótica. La oración, la lectura del credo apostólico y demás enseñanzas que se mantuvieron en la educación por los pasados siglos cristianos y que formaron santos que no eran clérigos como San Francisco de Asís, hombres como José Gregorio Hernández Cisneros, otro hombre cristiano educado según los principios de la educación cristiana. Otra ley laica es la de matrimonio civil. En la sociedad cristiana solo Dios tiene el poder para unir 2 personas en matrimonio, por cuanto bíblicamente hablando el matrimonio es un sacramento. El unir en matrimonio es un derecho reservado solo a la divinidad. El que lo reclama se hace Dios y blasfema por lo que dice. Lo que Dios unió, no dice lo que el hombre unió, sino lo que Dios unió. Sobre el mismo tema, el Estado seglar creó la ley de divorcio, que se opone a lo que Dios ordena, pues Dios establece una sola causal de divorcio y es la fornicación. La ley de divorcio contempla muchas causales de divorcio. Es una ley contra Cristo, anticrística, y así fue entendida por la sociedad cristiana que veía esta ley como con verdadero pavor, como un desafío a Dios. Si alguien se casaba por lo civil o se divorciaba, era visto como un hereje. La ley sobre cementerios durante la era cristiana se llamaba Campo Santo. ¿Por qué? Porque para ser enterrado en ese lugar primero tenía que probar que el muerto estaba bautizado a través de la fe de bautismo.
tenía que probar que no se había convertido en hereje o perjuro. En cuanto a la herejía, la había de dos tipos: herejía política y herejía religiosa. Los herejes y perjuros, como los de vida licenciosa, tenían que ser enterrados en tierra común y sin ninguna bendición apostólica. ¿Por qué? Porque Dios ordena establecer diferencia entre lo santo y lo profano. Ezequiel 44:23. Bien, con esto finalizamos esta primera parte de la francmasonería venezolana. Continuamos en el segundo audio. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Les invito a que visiten la página web de Teocracia Cristiana Venezuela en www.teovczla.blogspot.com.